Vas a hablar sobre has hablado sobre la erradicación del paludismo en España, la obra científica de Álvaro Lozano y su aplicación en las comarcas de la Vera y el Camparañuelo, el fin a una enfermedad endémica. En tu intervención, exactamente, que has hablado, me imagino, has hablado de la figura de tu padre. ¿Cuál ha sido la labor exactamente de la figura de Jesús Lozano para erradicar la malaria? ¿De Jesús Lozano? De Álvaro Lozano, Ah, perdón. Bueno, vale. también luego de Jesús Lozano. No, De Álvaro Lozano. mi padre lo que hizo fue aprender de sus maestros, de Pitalugas y de Buen, que no pudieron continuar su función, pues desgraciadamente porque algunos le fusilaron, como a Say de Buen, y después además también tuvo la suerte, entre comillas, de ya se fue preocupado por el problema que teníamos en Extremadura y se fue a Guinea, en donde realmente ahí es donde vio lo que el principal problema de la malaria y del paludismo y de las enfermedades transmisibles en el mundo, que era la pobreza. O sea, allí fue donde se envivió del hecho de que es la pobreza la que hace que estas enfermedades sigan existiendo. Evidentemente, el tratamiento, todos los insecticidas, todas esas cosas cuentan mucho, de hecho, él los usó mucho, pero él lo que vio es que si erradicaba la pobreza de esta zona, también erradicaría el paludismo. Por eso, también se dio cuenta de que la pobreza estaba asociada a los cultivos de la vera y a los cultivos del campo arañuelo. Y fue también por eso por lo que él intentó desecar la mayor parte de las charcas para evitar un poco la transmisión de los mosquitos. Yo creo que es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión. También tuvo otra ventaja que para él fue un placer, y es quedarse durante mucho tiempo, bueno, hasta que murió el pobre, quedarse durante mucho tiempo en el lugar donde él quería actuar, que era en la Vera, en su pueblo, en Almoral de la Mata. No pasó lo mismo con Say de Buen y con Pitaluga, porque se tuvieron que marchar y algunos se marcharon al cielo, pero él se quedó aquí. Y tuvo la suerte de poder quedarse, por lo menos, o morir antes, o morir después de que el paludismo prácticamente estuviera erradicado. ¿Y cómo combatió el paludismo desde el Instituto Antipalúdico? Aquí Pues él usó dos métodos fundamentales. Primero, en España no podíamos importar antipalúdicos, medicamentos antipalúdicos, porque Europa estaba en guerra. Por lo tanto, Europa tenía otras necesidades, esos medicamentos antipaludicos que tampoco eran muy abundantes en Europa ni en el mundo, se usaban para las campañas de Extremo Oriente, y por lo tanto aquí no teníamos muchos antipalúdicos, y los antipalúdicos que teníamos no eran muy eficaces. Por lo tanto, él se dedicó fundamentalmente a erradicar el paludismo con las armas que podía usar, que eran los insecticidas, fundamentalmente, y evitar que el insecto se pusiera en contacto con el enfermo. ¿Lo consiguió? Pues lo consiguió fundamentalmente porque España no era ni África ni era un país desarrollado, era un país occidental y evidentemente también eso supuso que la gente tuviera una cierta cultura sanitaria, que la gente también tuviera cuidados en establecer un poco evitar el contacto con el mosquito, y eso también ayudó. O sea, estábamos en España, no estábamos en África, por lo tanto eso también ayudó. ¿Crees que se ha tomado ejemplo, se ha utilizado el legado de tu padre para trabajos futuros? ¿Se ha tomado como ejemplo? ¿O No. ha sido algo muy específico y no se ha vendido lo suficiente? Vamos a ver. Cuando se murió mi padre y se erradicó el paludismo, se siguieron esos mismos métodos para luchar contra otras enfermedades de transmisión vectorial, como el calazar y otras enfermedades de este tipo. Es cierto que durante una época, después de la muerte de mi padre, sí que el legado sirvió para luchar contra otras enfermedades. Pero es cierto que la lucha antipalúdica es muy singular, muy especial, y que solamente servía prácticamente para la lucha antipalúdica. Por lo tanto, se olvidó. Se olvidó. Las necesidades que hubo después eran totalmente diferentes, entonces no es que no se usara, sino es que en realidad no se podía usar.
Pero ¿qué pasó también? Hubo un hecho fundamental para que todo este trabajo, pero no solamente de mi padre, sino de mi padre y otras muchas gente, otros muchos científicos y otros muchos profesionales que trabajaron en la lucha antipalúdica. Lo siento, es que en la transición hubo, digamos, una inquina absoluta a todo aquello que procedía del franquismo. Y yo, que era antifranquista, bueno, pues a mí me parece muy bien que se quite y se olvide todo aquello que era realmente nefasto durante el franquismo. Pero durante el franquismo se hicieron muchas cosas. Y una de las cosas que se hizo fue montar unos buenos servicios de salud pública en todas las provincias y en todos los pueblos. O sea, la red de dispensarios antipalúdicos que se montaron en toda Extremadura y en toda España es un ejemplo a seguir. Después, en la transición, se quitaron las direcciones provinciales de sanidad, prácticamente todos los cuerpos sanitarios desaparecieron y hubo un vacío tremendo, un poco por denostar aquello que procedía del franquismo. Como consecuencia de ese vacío de la salud pública en este país, tuvimos el famoso problema de la colza. O sea, el problema de la colza vino porque no había expertos para dictaminar y para estudiar y analizar epidemiológicamente los orígenes de la enfermedad. Y eso es un poco lo que yo encuentro que no deberíamos de hacer más en este país. ¿Crees que se va a erradicar el paludismo en el mundo? Pues mira, voy a ser muy claro. Yo los esfuerzos que están haciendo el doctor Bassat, doctor Alonso, todos los grandes especialistas del mundo, evidentemente han conseguido disminuir las tasas de transmisión y han conseguido disminuir las tasas de mortalidad. Pero como pasó en España, mientras que no se erradique la pobreza, es imposible que se erradique el paludismo. Imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida de las personas y seguramente el mosquito ya no las afectará tanto como nos está afectando ahora mismo.